La parte que más recordamos de la plegaria de la serenidad es la que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. En otra charla conversamos sobre el aspecto valor. Hoy vamos a hablar sobre la sabiduría para reconocer la diferencia. Es una frase breve, pero fundamental, porque sin sabiduría la serenidad puede volverse resignación, una calma que se apaga, y el valor puede transformarse en mero impulso, una energía que se dispersa. La sabiduría es lo que da equilibrio a las dos. Es la capacidad de ver con claridad qué necesita calma, cuándo se necesita calma y qué necesita acción. En términos psicológicos, diríamos que la sabiduría es la integración entre la aceptación y la iniciativa. No es ni un extremo ni el otro, es una síntesis madura entre ambos movimientos. Por eso la filosofía taoísta entiende la sabiduría no como muchos conocimientos, sino como la habilidad, la capacidad intrínseca de vivir en armonía con el flujo natural de la vida. Lao Tse decía que el sabio no intenta brillar, por eso brilla. E insistía que sabio es quien se conoce a sí mismo. Quien conoce a los demás es inteligente, decía Lao Tse. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Y el sabio taoísta, el sabio, no busca controlar cada cosa. Observa, comprende, actúa en el momento adecuado y con la intensidad adecuada. La acción del sabio no proviene de la ansiedad ni del impulso, sino de la comprensión, lo que nos da una fórmula bastante sencilla para ir volviéndonos cada vez más sabias, más sabios. No actuar desde la ansiedad y el impulso, sino actuar desde la comprensión. Y si no, lo que recomiendo siempre, hasta donde sea posible, no improvisar, no actuar improvisando. Siguiendo alrededor del taoísmo, está esta práctica del Wu Wei, el hacer sin hacer, el no forzar. Desde una perspectiva de la psicología humanista, diríamos así: sabio es quien actúa desde la coherencia interior, no desde la presión exterior. La sabiduría surge de una percepción profunda de nosotros mismos y de las circunstancias. Percepción profunda. Y eso es lo que nos va permitiendo responder, no reaccionar. Para orientarnos aún más en este plano, en este territorio, podemos recurrir al pensamiento de Benedictus Spinoza, filósofo del siglo XVII. Él explicaba, interpretaba nuestra experiencia y nuestro hacer en el mundo, diciendo que existen tres niveles de conocimiento. Y estos tres niveles pueden aplicarse perfectamente a nuestra práctica de desarrollo interior, a nuestra práctica de vivir más libres, con menos estrés, con menos problemas, más creativos, más abundantes. Vamos con los tres niveles de experiencia de Spinoza. El primero, conocimiento por experiencia vaga.
es justamente el nivel de la reacción automática. Percibimos desde los sentidos, desde la superficie, percibimos desde las emociones y confundimos la impresión momentánea con la realidad. Actuamos por impulso o por hábito, mecánicamente. El siguiente, un poco más elevado conocimiento, desde la perspectiva de Spinoza, es el conocimiento racional. Es el nivel del pensamiento reflexivo. Analizamos, ordenamos, buscamos causas y consecuencias. Empezamos a tomamos distancia de las emociones inmediatas, de los pensamientos automáticos, y empezamos a elegir con mayor conciencia, con mayor coherencia, viendo causas y efectos, los encadenamientos de lo que sucede y de lo que aparece ante nosotros. El tercero era el nivel más alto de conocimiento, o es el nivel más alto de conocimiento, tal como lo divide Spinoza, y es una comprensión directa, global, sin necesidad de análisis. Ahora diríamos una comprensión holística. Surge cuando integramos lo vivido, lo sentido y lo pensado. No es adivinar, es ver con claridad, porque estamos presentes, en contacto con nosotros mismos y en contacto con lo que sucede. La visión clara desde el hinduismo, el ver con claridad del budismo. Desde una perspectiva humanista, de la psicología humanista, estos tres niveles están describiendo justamente el proceso de crecimiento psicológico. Cuando vamos pasando de los automatismos a la reflexión y de la reflexión misma a la comprensión profunda de nosotros y del movimiento de la vida toda. La sabiduría se expresa en este tercer nivel, donde razón y emoción trabajan integradas y además guiadas por el propósito, por nuestro propósito. Sabiduría para reconocer la diferencia, dice la oración de la sabiduría. Esto implica discernir, separar, darnos cuenta lo que es una cosa y lo que es otra. Discernir no es juzgar. Discernir no es juzgar. Es observar con lucidez. Discernir nos permite distinguir, justamente, volviendo a la oración de la sabiduría, lo que depende de nosotros, de lo que no depende de nosotros, de lo que está a nuestro alcance, de lo que no está a nuestro alcance. Discernimiento, esto de separar y saber distinguir, nos permite también saber cuándo es el momento de actuar, cuándo es el momento de aplicar el valor y cuándo es el momento de esperar. Discernir nos permite darnos cuenta cuando estamos guiados por la ansiedad, por el miedo, por los automatismos, y cuando estamos guiados por la coherencia, por la comprensión. Discernir implica autorregulación, reconocer lo que sentimos, entender lo que sentimos y decidir cómo responder hacia el mundo y hacia lo que sentimos, hacia el mundo externo y hacia el mundo interno. La sabiduría se manifiesta cuando dejamos de vivir en modo reactivo y empezamos a vivir en modo activo, consciente, constructivo.
constructivo de nuestro destino. La sabiduría no surge de leer muchos libros, sino de observar la experiencia. Muchos libros pueden aportarnos ideas, perspectivas, pero para observar la experiencia, nuestra experiencia, de allí surge la sabiduría. Es lo que hace que podamos aprender de los errores. Es lo que hace que el remordimiento sea algo sumamente útil y funcional. El remordimiento es una información que me está avisando que eso ha sido un acto contradictorio. El remordimiento no es para castigarme, es para avisarme y permitirme aprender. Por eso, conservar actitudes, sensaciones de remordimiento por mucho tiempo y no hacer nada más al respecto, lo único que hace es cargarnos más. El remordimiento tiene que ayudarnos a reparar, hasta donde sea posible, lo que hicimos. Hay un principio del desarrollo interior que dice, cuando cometas un error, repáralo doblemente. Porque tiene que ver con eso, tiene que ver con la reparación del error y el grabar, el aprender de que es distinto, para no repetir. Entonces, cuando mantenemos una actitud de apertura hacia lo que nos va sucediendo, nos vamos haciendo más sabios. Siempre me gusta insistir en la aplicación práctica. Es en el practicar, poner en práctica, cuando todos estos conocimientos, todas estas charlas, se van volviendo parte de nuestras capacidades, van pasando de conocimiento a sabiduría. Y en la práctica cotidiana, la sabiduría aparece en gestos simples. Y yo te propongo que recuerdes estos 3 gestos y los pongas en práctica. Prontamente te vas a descubrir cada vez más sabia, más sabio. Primero, hacer una pausa antes de responder. Segundo, escuchar antes de opinar. Tercero, preguntar antes de emitir juicios. La psicología existencial dice que la sabiduría se nutre de la experiencia vivida con sentido, con dirección, con propósito. No consiste en eliminar el conflicto, sino en ir comprendiendo lo que las dificultades y los conflictos incluso nos muestran sobre nosotros mismos y sobre nuestra relación con el mundo. El ser humano sabio no es el que no tiene dificultades, sino el que hace de cada dificultad una oportunidad de autoconocimiento, de crecimiento, de construcción positiva, de abundancia. Spinoza decía, el sabio ve todas las cosas desde la eternidad. Y los que tienen experiencia de cierta profundidad en la práctica del yoga, los que conocen un poco de los antiguos textos de yoga, saben de que las asanas, una de las condiciones es practicarlas, ejercerlas, con una experiencia de infinito, como una experiencia de infinito. Y en una asana hay músculos que se contraen y músculos y tendones que se estiran, articulaciones que están en soltura, articulaciones que están en tensión, efectos sobre los órganos, las respiraciones, el trabajo sensorial, mental. Es decir,
Hay millones de detalles en esa experiencia. Pero practicando la asana con esa intención de infinito, diría Spinoza, el sabio ve todas las cosas desde la eternidad. Ese es uno de los aspectos donde la práctica de la asana hecha de esa manera va siendo una práctica de sabiduría también. Spinoza, por supuesto, no hablaba de la eternidad como algo religioso, sino como una visión amplia, ver las cosas en su totalidad, no como el fragmento que duele, el fragmento que incomoda o aún el fragmento que resulta placentero. Como los claretianos, la orden católica de los claretianos, uno de sus principios es ver a Dios en todas las cosas. El taoísmo dice algo similar con respecto al sabio. El sabio ve el todo en cada parte. Todos los caminos de desarrollo espiritual, todos los caminos que conducen a la liberación del alma, a la felicidad, coinciden. La sabiduría surge espontáneamente cuando dejamos de vernos y sentirnos separados del flujo de la vida. Vamos siendo cada vez más sabios cuando comprendemos que los sucesos no son nuestros enemigos, no están en nuestra contra, sino que son parte del proceso de crecimiento. Como son parte del proceso de crecimiento, los sucesos y las circunstancias que disfrutamos. Todo esto es integración, es yoga, es unir. Cuando aceptamos nuestras emociones, cuando comprendemos nuestras motivaciones, cuando actuamos de manera coherente con nuestros valores más profundos, allí es donde surge la sabiduría. Aceptar nuestras emociones, comprender nuestras motivaciones y actuar coherentes con nuestros valores profundos, con nuestro propósito. Aquí es el punto donde la serenidad para aceptar y el valor para transformar se reúnen naturalmente. Te invito a que practiques esto, a que te vayas haciendo más sabia, más sabio, con este sencillo ejercicio. Cuando enfrentes una situación desafiante, toma una inspiración lenta y en esa pausa al final de la inspiración, pregúntate, ¿desde qué nivel estoy viendo esto? ¿Desde la reacción a lo inmediato? ¿Desde el razonamiento, comprendiendo causas y efectos? ¿O desde la comprensión profunda? Esta sola pregunta va a cambiar el lugar desde el cual estás experimentando y actuando. Te va a ir llevando de la tensión a la claridad. Te va a llevar de la reactividad a la elección hábil, consciente. La sabiduría no es un estado que se alcanza. Es una práctica diaria. Una práctica diaria de autoobservación, de honestidad, de compasión y de coherencia, de todos los aspectos.
La sabiduría que nos libera, que nos hace más felices, que nos permite distinguir cuándo es el momento de aceptar y cuándo es el momento de actuar, es algo que ejercitamos. Y cuanto más lo hacemos, más libre, más serenos, más felices, más abundante se vuelve nuestra vida.